Soy un gourmet que huele eternamente el mar. Viejas compotas que no dan respiro al caníbal que hay en mí. Hola. Bueno, gracias Gabriela. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeros. Primero una presentación formal. Soy Alejandro Roa, bueno, como decía Gabriela, economista. Soy nacido y criado en Luján. He vivido mucho tiempo acá en la capital federal y ahora estoy de regreso a mi pueblo. Así que lo primero, ahora que yo me presenté, que me digan más o menos de dónde son ustedes. Supongo que serán muchos porque recién escuché la Ruta 5, de la provincia de Buenos Aires, de otros lugares. ¿De dónde son? Porque me decían recién que hay militantes, pero militantes candidatos, militantes a lo mejor puede haber concejales, algún compañero. ¿De dónde han venido a esta charla? Y les agradezco muchísimo que estén acá un miércoles, después de este miércoles negro económico, que espero que cuando vuelvan todavía no haya aumentado el colectivo, y que nos podamos ir presentando todo, así un poco al voleo. Tigre, cercano. Escobar, la Boca, Moreno, compañero Zapala, Morón, de la Pampa Húmeda, ahí está. Bueno, ¿de Luján no hay nadie? De Carmen de Patagones. Bueno, este se vino de lejos, Así que te veo haciendo dedo para volver porque... ¿Londres, Argentina o Londres, Inglaterra? Bueno. Un poco yo quería primero contar una pequeña digresión y de cómo quería encarar yo la charla, más que hay compañeros y compañeros que supongo que son precandidatos, ahora somos todos precandidatos, y con la intención de ser candidatos y luego gobernar o administrar nuestras ciudades, nuestros pueblos o pertenecer al gobierno nacional, provincial. Yo quería empezar por esto porque me parece importante darle perspectiva a las cosas y de alguna forma explicar qué hago yo parado acá. No sé quién me invitó, pero digo, yo me voy a autoexplicar. Nosotros en el año 2011, yo era subsecretario de Coordinación Económica y pensamos, con otros compañeros, después los voy a nombrar, que faltaba, después de 2011, hacia 2003, 7, 8 años de gobierno, un equipo, un grupo que no solamente esté en la gestión del día a día, sino que empiece a interpretar, conceptualizar lo que estábamos haciendo y de alguna forma poderlo transmitir a los militantes, pero también conceptualizarlo en la academia. ¿Para qué? Bueno, para poder hacer un debate también en el sector más formal del debate económico. Esa agrupación que formamos con otro compañero que se llamó La Gran Macro, que hace exactamente, fue para abril del año 2011, antes de la reelección de la expresidenta. Lo conformamos 3 o 4 compañeros que encabezábamos, muchos estábamos en la gestión. Muchos de ellos, que hoy, yo era el más viejo, que hoy son jóvenes economistas que están o en la función o están aquí en el Instituto Patria, etc. Empezamos con Santiago Franchina, que es el que organiza todo esto. Mercedes La Llorosa, que es una compañera de La Plata, una rubia con todos los pelos así despeinados, que ahora anda en C5N. Agustín Datelli, que también está en la televisión dándole. Y después se sumó Fernanda Vallejo, que ahora es diputada nacional. Y un montón de compañeros más. Eso después dio resultados varios. Yo en el 2011 terminamos la gestión, en el 2011 me fui a la Universidad de Moreno a armar la carrera de Economía. Otros siguieron en la gestión. Nosotros no estábamos en la Cámpora, muchos de los compañeros fueron a armar las comisiones de economía de la Cámpora. Y hoy hay en EPA, que es la parte económica del Instituto Patria, hay un montón de economistas que vinieron de esa época, que se sumaron después, que se sumaron en el otro gobierno de Cristina. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy la Argentina, no digo yo porque soy más viejo, pero
siempre me intenté que fueran los pibes los que pudieran tomar ese mandato y seguir. Después se incorporó Axel, pero él venía más de la academia, recién se incorpora en el 2012, 2013. Bueno, y se arma todo este lío que hoy es EPA, el Instituto Patria, y a mí me interesa rescatar que los debates que hacemos, tanto políticos como económicos, y aún en las universidades nuevas del conurbano, que es lo que yo fui a tratar de hacer, tanto Emanuel Ají, que dirige la carrera de Economía en Jaureche, Santiago, que la redige en Avellaneda, otros compañeros que están en Quilmes, donde estoy seguro que no existe en el mundo un colectivo de economistas, llamémoslo heterodoxos, críticos, no neoliberales, que puedan dar el debate y que si bien nosotros aparecemos solamente marginalmente en los medios más afines o menos oficialistas, hay una corriente. Hoy yo estaba mirando recién porque digo, ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché la palabra economistas K? No fue hace 300 años. Fue una nota de La Nación de septiembre del año 2011, donde decían que la gran macro eran los economistas K, más otro grupo que era AEDA, que eran más formales, que ellos hacían unos congresos mucho más académicos. Nosotros éramos más de batalla. Todo ese grupo da una continuidad que ahora podemos estar haciendo esto. Otros compañeros ahora están en La Plata presentando el libro de Santiago Fraschina. ¿Por qué lo cuento? Porque hay mucho escepticismo, hay mucha cosa de decir, bueno, pero no nos dan bola en los medios, el debate de la inflación, etc. Bueno, muchachos, esa es la disputa política. El debate de la inflación, el debate del déficit fiscal, van a estar instalados porque el poder instala esos temas para diferentes cosas que vamos a tratar de desarrollar. Pero de la existencia de una corriente de economistas K, llamémoslo como querramos, que existen y es muy grande, es una construcción colectiva del kirchnerismo a partir del año 2007-2008, que creo que aparece con el conflicto del campo, donde todos nos pusimos a ver qué carajo eran las retenciones y cómo defenderlas. Si quieren después charlamos cuáles fueron las ecuaciones políticas también. Pero más que esto, el mensaje un poco que quería traer como del inicio es que hay que ver todo en perspectiva histórica, en una película. Y si bien hasta hace un año y pico o dos nadie pensaba que la expresidenta podía ser candidata, y es más, estar a punto de ganar una nueva elección, de presentarse, que eso me parece que es, también lo quiero charlar después, yo quisiera tomar la charla. Yo escuché casi todo lo que dijo Delfina, por eso no me voy a repetir, pero sí me gustaría hacer lo que hacíamos allá por el 2011 con la gran macro, que era cómo bajar a tierra algunas cosas para que ustedes puedan ir a dar el debate político en las fábricas, en la universidad, en la calle, y tratar de que hagamos preguntas o intercambiemos en esa clave, en la clave, bueno, ¿cómo bajamos a la tierra la restricción externa? Hasta que le podés explicar que la restricción externa es el problema y hablas de los economistas estructuralistas, los tipos te dijeron, sí, chao, hasta mañana, y se van. Todos militamos, yo estoy militando en Luján, y un poco la mecánica que te dan ir a los medios, o hablar con un periodista, es cómo hacer siempre para la que uno se le mete en la cabeza, bajarlo a la realidad con palabras sencillas para poder llegar. Lo que hacen ellos con la gilada que hacen, pero hacerlo en forma, para nosotros es más complicado porque no somos mentirosos. Entonces, lo que hacemos es, si yo les tengo que explicar, y lo vamos a tratar de hacer, el tema de la emisión, de la inflación, de dónde viene, cómo es y por qué en la Argentina tenemos alta inflación, y me va a tomar un tiempo, no voy, porque si fuera un economista neoliberal, digo dos cosas: el déficit fiscal financiado con emisión, entonces aumentan los precios, etc. El problema es que, ¿cómo le explico a Carlos, el almacenero de la calle Colón de Luján, que él aumenta los precios porque aumentó la oferta monetaria o la base monetaria del Banco Central? Tipo, lo que le pasa es que le aumentaron los costos y él aumenta los precios. Entonces, ¿cómo bajar a la realidad esto? Y me quería centrar en algo que comenzó Delfina, y es cómo ir desarmando las mentiras o la estafa electoral del gobierno, pero más en la clave de la crisis.
Entonces, primero conceptualizar que esta crisis no tiene que ver con ninguna crisis internacional. Eso es una gran mentira. Vamos a mirar unos números, pero más que eso. ¿Puede pasar la próxima? Así me ordeno la charla y no me voy por el tío. Bueno, lo de los economistas acá, ya lo dije. Esto que digo acá, déjala. Nada más práctico que una buena teoría, que dice un amigo mío. Y las universidades de Conurbano quiere decir que nosotros debemos tener una racionalización, una conceptualización de lo que hicimos para hacerlo mejor, pero que eso tiene que también estar plasmado en literatura, en libros, para poder charlar con los pibes y poder dar esa bibliografía, que lo estudien así como estudian los manuales más neoliberales, más venidos del norte. Entonces, salir a lo loco, hacer cualquier cosa, yo a esta altura del partido prefiero conceptualizar, tener una buena teoría que me respalde lo que voy a hacer en la práctica. Entonces, primer tema, no hay ninguna crisis internacional, nunca la hubo. El único problema es que si vos llegás, el año 2018 hubo un cambio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dejó atrás la crisis internacional de 2008 y ¿qué hizo? Empezó a tocar la tasa de interés para arriba. Si yo le digo cuánto subió, te van a decir, me estás jodiendo. Y aumentó del 1, 1,5 al 2,5. Un punto y medio. Para nosotros eso es nada. Porque aumentamos la tasa de interés. Cuando llegó el gobierno la pasó de 20 y pico a 40, después la bajó y ahora la tenemos en 70. Pero bueno, para el mundo, una tasa, un punto más, hace que los capitales que antes venían a la Argentina se vayan a otro lugar, como por ejemplo Estados Unidos, porque se resguardan. Gano poco, pero sé que Estados Unidos, como tiene la maquinita de hacer dólares, me va a pagar. ¿Qué pasó con la Argentina? Bueno, lo que pasa es que si vos tomás deuda a los pavotes, cuando se corta el crédito internacional o aumenta un poquito la tasa de interés, a vos en lugar de estornudarte te agarra un resfrío, una pulmonía total. ¿Qué es lo que le pasa a la economía argentina? El riesgo país, que nosotros en algún momento fue de 1.400, 200 y entregamos el gobierno con 700 puntos, alto, no era tan importante para la economía. ¿Por qué? Porque estábamos desendeudados. No teníamos que salir a golpearle la puerta al fondo, a esto, porque necesitábamos guita. Esto, muchachos, es un drama, porque si tienen que salir, ya no le presta a nadie. Fíjense qué paradoja. Los aparrastrosos, a los que emitieron deuda hasta el año 2015, muy poquita y con mucha conciencia de que no había que hacerlo, se nos siguieron prestando a tasas altas. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no habíamos cerrado el acuerdo con el fondo. Estos muchachos que son rubios, de ojos celestes, que son promercados, que los ayudan, que vienen las inversiones, que arreglaron con el Club de París, hoy tienen un riesgo país el doble que el que encontraron cuando nosotros nos fuimos de gobierno. Entonces se hicieron todo mal. Otro tema también, como para dar el debate hoy, que acaba de decir el presidente de la Nación, que la gente, digamos, que el riesgo país sube porque en el exterior dicen que los argentinos quieren volver atrás. Bueno, muchachos, yo les voy a decir una cosa. Los tipos que tienen bonos argentinos no tienen la más puta idea. ¿Dónde está Argentina? ¿Quién es Cristina? ¿Quién es más? Los tipos le dicen, mirá, estos son bonos, que es un país que está recién salió a tomar deuda, que le pagó el fondo al fondo buitre, que está completamente desendeudado. Tomá, te enchufo estos bonos que van a rendir mucho más que Estados Unidos. Ahora, cuando la Argentina emitió, el problema fue que fracasó el proyecto político-económico de Macri. Y a partir de ese fracaso, una persona con infinidad de problemas judiciales, con persecución política, que hace 2 años, yo te diría, nadie sabía si iba a ser candidata, bueno, ahora tampoco, pero que podía ganar una elección. Todos estamos pensando bueno, ¿cómo es el postkirchnerismo? ¿Quién es nuestro próximo candidato? O sea, los que instalan a Cristina candidata y la gente que antes había dejado de confiar o no tenía, o pensaba, o qué sé yo, de la yegua y los chorros, hoy empiezan a ponderar que estos son un desastre, y nos han llevado al desastre.
Y la crisis estructural es la que hace aumentar el riesgo país y hace que Cristina pueda volver a ser candidata y hasta ganar una elección. ¿Se entiende lo que hay que desarmarle? Es, no, pará. ¿Por qué? Porque hay unas encuestas que dicen que hoy, salvo Urtubey, todos le ganan a Macri en un balotaje. Entonces no es Cristina, sos vos. A esto me refiero con los temas que nosotros tenemos que tomar para dar el debate en la cola del colectivo, en el laburo. No, pará. Si hay encuestas que dicen que Macri salvo Urtubey, que más son que Macri, todo el mundo le gana, o sea, todo el mundo le saca pecho, bueno, hay un problema, muchachos, que no es Cristina, porque si no sería Cristina, Lavagna, Massa, no sé. Entonces, el problema sos vos. ¿Se acuerdan que el lema acá en la ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos? Bueno, yo diría lo mismo. La inflación, el desempleo, el endeudamiento, el riesgo país, la pobreza, en todo estás vos. En todo estás vos. Vamos de a uno. El mundo hoy está creciendo más o menos al 3%. Pásame la otra filmina, o algo así. Esta es la pregunta que vamos a tratar de resolver. ¿Existe una crisis mundial a partir del año 2018? Y vamos a tratar de ver qué cosas están pasando en el mundo. Dale. No se ve nada, no importa. Esto que está acá es el mundo. El mundo está creciendo al 3%, con países como China e India que crecen al 7 a 8%, el mundo desarrollado creciendo al 2-3%, Latinoamérica muy jorobada, básicamente por nosotros, Venezuela y Brasil, que son los 3 países más grandes y están muy para atrás. Y lo que pasó en el año 2018 fue que el mundo, en lugar de crecer este año, ponerle al 4, está creciendo al 3,5. Eso es, para lo que es la economía internacional, un número bastante aceptable. Pero ¿qué pasó también el año 2017? El ingreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y ahí cambió algunas percepciones sobre lo que es el comercio internacional. La próxima, por favor. Este cuadrito que está acá, se lo voy a traducir básicamente, es el crecimiento mundial y el comercio internacional mundial. Más o menos todo crece al 3%. Lo que sí, a partir del año pasado, con la crisis, o digamos, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el comercio mundial se empezó a cerrar. Como cada uno se empezó a cerrar, bajó un poquito el comercio mundial. Entonces las expectativas para este año son 3,1. ¿Qué crisis? Ahora bien, si vos salís a la cancha internacional con la economía completamente abierta al mundo y está pasando esto, lo primero que va a pasar es que todo el mundo te va a querer vender a vos lo que a ellos les sobra, que es lo que pasó hasta el año 2017-2018, que nosotros no teníamos la debacle actual. Ahora no nos van a poder vender nada porque nadie compra. Aún así, esto sí joroba a la industria nacional en términos económicos, porque muchas veces se compra en el exterior lo que no se compra acá, con lo cual compramos trabajo argentino. Porque, en definitiva, la guerra comercial entre China y Estados Unidos es una guerra por los puestos de trabajo. Atrás de los bienes y los servicios que se comercian hay trabajo. Ese es el tema. Entonces, nosotros, si hay una guerra comercial, si queremos defender el trabajo argentino, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para administrar el comercio, para que esa guerra comercial no terminemos nosotros siendo los muertos de esa guerra comercial, porque entre ellos no se van a matar. En la próxima. Lo que sí pasó es que en términos financieros, los capitales que antes venían a borbotones al mundo subdesarrollado empezaron a dejar de venir. Entonces, la línea azul es los flujos de capital que van dentro del mundo desarrollado, y los rojos somos nosotros y otros países emergentes. Crecían a una tasa mayor, pero ahora caen a una tasa mayor. Ahora, y lo vamos a ver después, ¿qué le pasó a Brasil, Perú, Chile? ¿Tienen un desastre como tenemos nosotros? Porque a ellos les pasó lo mismo. No.
Entonces, ahí es el primer tema. Por eso yo decía en la primera filmina, la crisis es autogenerada, autoinfligida. No le echemos la culpa a nadie, en todo estás vos. En todo estás vos. Bueno, el tema importante de la economía internacional actual es el cambio de la gestión en Estados Unidos, donde, más allá de la bravuconada, sí, no, lo que te puede gustar o no, Donald Trump, el tipo armó todo un esquema de crecimiento económico a partir de la demanda, y no es kirchnerista, que hizo que la economía empezara a crecer por arriba de lo que crecía anteriormente. Por eso, la economía, una economía desarrollada, cuando empieza a crecer mucho, tiende a que la capacidad productiva empiece a estar cada vez más apretadita y sí empiezan a aumentar los precios, cosa que acá no pasa. Eso cuando veamos un poquito de inflación. Entonces, bajaron un poquito la tasa de interés, subieron un poquito la tasa de interés, ¿para qué? Para que la economía no crezca tan rápido, eso hace que los flujos financieros del mundo vayan para allá y frenan un poco la inflación. Ahora, el crecimiento económico en Estados Unidos es más o menos del 13 y pico por ciento, mucho mayor que en los años anteriores. Ahora es un crecimiento sin generación de salarios, porque también se puede crecer con un modelo excluyente. En Estados Unidos hay crecimiento económico, pero los salarios no mejoran. Ese es un poco el modelo de Donald Trump. Hay protección, hay baja de impuestos, un sistema de obra pública fabuloso. Bueno, eso ha hecho que las grandes empresas ganaran mucho, que se tomara personal aún porque el desempleo bajó, pero los salarios no son hoy el motor, sino más vale es la masa salarial. Hay más gente que tiene trabajo. Los salarios no son una explicación del aumento de la demanda interna en Estados Unidos. Pero Estados Unidos crece ¿por qué? Crece por demanda interna, por su mercado interno está creciendo. La próxima. Lo que sí hay que tener cuidado, este es el endeudamiento. Después de la crisis del 2008, los países quedaron muy endeudados y siguen endeudándose. Pero Estados Unidos, Europa se endeudan en su propia moneda, no van a quebrar nunca. Ahora, los países, por ejemplo, de la europeriferia o los países que están muy endeudados, de los países como nosotros, ese mayor endeudamiento sí que es un problema porque no están endeudados o estamos endeudados en la moneda que no emitimos. Y ahí está la madre del borrego. Todas las crisis en nuestro país se generaron por un crack externo que después se traduce en mayores problemas, digamos, fiscales internos. Pero sí, si vos me decís cuál es el tema, la luz naranja de la economía internacional, es el alto endeudamiento de los países centrales y de los países emergentes. Ahora, ¿el crecimiento económico está para atrás o el comercio internacional? No. Hubo una desaceleración, pero no hay. Dice Macri, el mundo se nos cayó encima. No, flaco. A nosotros se nos cayó encima Macri. La próxima. Bueno, un poco China. China ya no es el país que más crece en el mundo. Ajá. Es la India. La India crece por arriba del 7 y pico por ciento. Ahora, los chinos tienen una planificación a 40 años y bajaron un poco la velocidad, están creciendo del 6-7%. Y también tomaron, como el comercio mundial no es tan grande, dijeron, bueno, ahora tenemos que crecer más por el mercado interno que por las exportaciones. Esto es un dato de color. Nadie les va a preguntar en ningún lado, che, los chinos están creciendo por las exportaciones, por la lluvia de inversiones, por nada. Pero bueno, dentro de todo China crece menos, pero la India es el país que más crece en Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos pensar geoestratégicamente, tenemos que estar mirando esto. Nadie dice pelearse con los Estados Unidos, pero si los países que más crecen son China e India, Europa está casi paralizado, es un continente, Europa que ya no sabemos, digamos, cuál es su rol geopolítico. Hoy todo es, y uno se puede ver, África y Latinoamérica como proveedores de materia prima, Estados Unidos, Rusia y el sudeste asiático. Ese es el mundo. Si uno tuviera que poner el mundo, ¿se acuerdan el mapa político ese que nos hacían en la secundaria? Bueno, tendría que estar al revés, tendría que estar centralmente enmarcado en el sudeste asiático y nosotros en aquel costado y Estados Unidos allá. Porque ¿dónde está la centralidad
del crecimiento económico mundial. Entonces, uno, y eso lo dice muy bien la presidenta en los discursos, el mundo multipolar es el que más nos conviene, jugar con todos los jugadores, no cerrarse. Porque si no te pasa lo de Macri, haces una alianza con un país en el cual vos sos complementario económicamente, te utiliza porque necesita instalar un grupo de tareas que vaya del sur al norte para que el mapa político empiece a tornarse neoliberal, te banca por eso, no te banca porque te va a ayudar económicamente. Pero la verdad es que la Argentina no es un país muy importante en términos económicos para los Estados Unidos, porque más o menos producimos lo mismo y lo producimos más caro, así que no le podemos vender nada y ellos nos pueden vender de todo. La próxima, bueno, Brasil económico. Y es un espejo, ahí lo puse, sí, es el espejo que no queremos imitar. Pero lamentablemente pasa esto. Brasil, hay que decirlo con todas las letras, el segundo gobierno de Dilma Rousseff aplicó un estricto programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional que terminó, ¿por qué? Porque su debilidad política le indicaba que tenía que hacer concesiones al capital financiero, por eso el presidente del Banco Central y el ministro de Economía del segundo mandato de Dilma venían de las finanzas. Bueno, las consecuencias están a la vista. No solamente no le agradó el sistema financiero, sino que cuando el sistema financiero vio sangre, fue por ella. Y ese modelo de ajuste económico siguió con Temer y con Bolsonaro. Por eso esto que está acá, que era un problema, que la restricción externa, la falta de dólares, se fue reduciendo, pero como está pasando hoy en la Argentina, se reduce de la peor manera. Se reduce porque la economía se achica, no importas nada y puedes exportar algo. En el caso argentino, acaba de salir el número de balanza comercial. No es porque las exportaciones crecieron a lo perro, sino porque cayeron, pero las importaciones se desplomaron. Y las importaciones son un componente importante de la demanda y te van a estar diciendo si la economía crece o no crece. Cuando caen las importaciones, no es porque vino Guillermo Moreno y cerró todo, no. Cuando caen las importaciones es porque no estás produciendo nada ni estás consumiendo nada. Entonces, esos 1000 palos que nos vienen bien como reserva de dólares son conseguidos de la peor manera, porque las exportaciones cayeron respecto al año pasado, pero las importaciones se desplomaron. Y lo que está allá es el efecto social de las políticas de Dilma, Temer y Bolsonaro. El desempleo, que cuando comenzó el segundo periodo de Dilma estaba en el 6,5, llegó a un pico del 13 y se acomodó un poquito en el 12, pero se duplicó el desempleo. Y para nosotros, esto, y Brasil, que va a crecer 1,5, 2% este año, también es un problema. Y otra excusa del gobierno, que dijo, Brasil va a crecer al 4 o 5%, la economía argentina este año va a caer solo el 0,5%, se va a caer todo, pero nosotros vamos a exportar y las exportaciones van a crecer al 21%. O sea que el gobierno pensaba que las exportaciones iban a compensar casi todo lo que iba a caer al mercado interno. Y puso en el presupuesto que iban a crecer al 21%. Bueno, en el primer trimestre creo que crecieron al 1, 0,6, bajaron un 4, o sea que no te sale una en todo estás vos. Entonces, ¿yo por qué pongo que no es un ejemplo imitar? Porque empezaron a mejorar un poquito el desempleo, se estabilizaron la economía, bajaron el déficit de cuenta corriente, o sea, mejoraron en términos de divisas, pero a costa del desempleo, que no están, y no del crecimiento económico. Bueno, la próxima. Bueno, y esta es buenísima, si quieren se la doy, la llevan abajo del brazo y se la dan para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Estos son los países en el mundo que en el año 2018 no crecieron. En nuestra región, Argentina, por supuesto Bolivia, que está en una cuasi guerra civil, y creo que el otro es Honduras. Y después hay otros países más. Dije Bolivia, perdón, Venezuela, sí, Venezuela y Honduras, perdón. Entonces, y después los otros países que cayeron en el mundo son esos que están en rojo.
Angola, Sudán, Irán, Yemen, República, justo la Argentina en ese grupo de los países que no. Todo el resto, o sea, hay 194 países en el mundo, solo 6 o 9 caímos en esos países africanos, Venezuela y nosotros, y Honduras. Esto no es una crisis internacional, flaco. Esto es que vos hiciste todo mal. Y vamos al año 2019, que es el próximo, la próxima filmina, es igual. ¿Quiénes son los únicos países que según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a caer? Los mismos en nuestra región: Honduras, Venezuela, Argentina y menos, creo que hay 3 países africanos y Sudán, los dos Sudán, ¿no? O uno solo. Entonces, esto es lapidario. Acá no hay una crisis internacional. Hay países que están en guerra, o en una guerra civil, o en una guerra no civil, sino militar, y está Argentina, que no se sabe bien qué hace en ese lugar, cuando tendría que estar en verde, en alguno de los verdes. La próxima. Bueno, esto es una nota del fondo advierte: desaceleración en el crecimiento mundial. Esto es lo máximo que pasa, que crecemos un poquito menos, el mundo crece un poquito menos. La próxima. Y esta sería la conclusión. No hay ninguna crisis internacional. Hay solo 6 países que van a caer este año, entre ellos está la Argentina. Y sí, como una luz naranja amarilla, el alto endeudamiento mundial, que va a ser un problema en unos años. Bueno, a nosotros no tenemos que pasar mucho, ya es un problema. La próxima. Bueno, esto es un tema que me interesa también, de lo internacional. Estos son todos los países del G20, donde está la Argentina, o sea, son los 20 países, uno de los 20 países más importantes del mundo. Y en los cuadrantes lo que tenemos es los países que tienen superávit fiscal, algo de eso decía hoy Delfina. Los que, digamos, en el cuadrante, digamos, acá arriba a la derecha, los que tienen superávit fiscal y déficit externo. Ahí no hay ningún país. Los que tienen superávit gemelos son 2. Eso debe ser Corea. Como yo soy medio brutito, pasame la otra filmina, que ahí me puse todos los países. Serían Corea del Sur. Exactamente, esos 2 países. Volvamos al anterior. De este lado están los que tienen déficit fiscal y superávit externo, y de este lado están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La mayoría de los países del G20, ¿qué tienen? Déficit externo y déficit fiscal. A ver, esto no es para festejar que nosotros estamos ahí. Ojalá estuviéramos en otro lado. Pero muchachos, bueno, y si hacemos la cuenta, nuestros vecinos, todos nuestros vecinos, tienen déficits fiscales importantes, mayores que el nuestro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que tener el déficit que tienen estos muchachos? No. Ahora, vos podés tener países desarrollados con déficits fiscales. El déficit externo es más complicado, porque el problema de los déficits no son los déficits, son si los podés financiar o no. Un déficit fiscal de 2 o 3%, vos emitiendo deuda en tu propia moneda, el déficit fiscal es en pesos. Si te creen y estás creciendo, vos lo podés financiar. Este es un tema importante. No es tan importante si tenés o no déficit, o el déficit. El problema está cuando no lo podés financiar, que es lo que nos pasa a nosotros, al déficit externo y al déficit interno. Por ejemplo, Australia, tanto que hablan Australia, Canadá, Nueva Zelanda, tuvieron años de déficit externo financiado por los Estados Unidos o por bonos que ellos emiten en su moneda. Entonces el problema, que la Argentina, imagínense si pudiera haber tenido desde los últimos 70 años déficit en cuenta corriente financiado por alguien, por el mismo país, pero a través de endeudamiento sin desbocarse, hoy no seríamos esto. El problema es que nosotros, cada vez que tenemos un problema de balanza de pagos, se nos corta el crédito
y estamos en estos ciclos de crecimiento y parate, que hoy estamos volviendo a vivir. Entonces, mensaje. Todos los países del mundo, la mayoría de los centrales, tienen superávit, déficit comercial y déficit fiscal. Para nosotros, como somos un país emergente, bueno, el déficit fiscal lo podemos bypassear si estamos en una economía más o menos normal, financiándolo, emitiendo deuda en pesos, que los excedentes de los tipos que tienen quita pueden financiar al Estado en su medida y armoniosamente. Ahora, el déficit externo, ese es el complicado y que la Argentina debería empezar a solucionar, no como Brasil, que lo solucionó metiendo gente en el desempleo. ¿Se entiende? Creo que hay un tema interesante acá, que cuando ideológicamente, ¿por qué los tipos piden déficit fiscal cero, que bajemos el déficit? Porque ellos dicen, lo que yo quiero es que me bajen los impuestos, o sea, los Milei, los Esper, los Cambiemos. El tema importante es la baja de impuestos. Para que bajen los impuestos tenés que bajar el gasto. Ahora, a nosotros nos interesa más lo que pasa con el gasto que lo que pasa, digo, la clase trabajadora, los sectores populares, estamos mirando más el gasto, porque somos los que más en un gobierno popular, ¿no? Como recibimos más distribución a partir de eso. Entonces, cuando hablamos del déficit cero, lo que están pensando los empresarios, el círculo rojo, es bajarme los impuestos, no quiero mantener vagos. Lo que nosotros decimos es, ojo, el déficit hay que mirar adentro qué es, porque el déficit que tenemos hoy no es el déficit que teníamos hasta el año 2015, donde había guita que salía de las retenciones, para dar un ejemplo que todos conocemos, iba o al fondo de la soja o se cambiaban en pesos para políticas sociales. Ese es un déficit que te mantenía la inflación el desempleo más bajo, etc. Este es un déficit, hijo de puta, un déficit donde le sacamos a los pobres para pagar la deuda, que no te trae ningún efecto multiplicador desde el lado del déficit. Entonces, ojo con hablar del déficit, los superávit, sin saber qué hay adentro. Yo prefiero un déficit fiscal de 3-4% que financiemos en pesos, donde los intereses de la deuda sean muy bajitos, como pasaba hasta el 2015, y que el resto del déficit sea metiéndole plata en el bolsillo de la gente, que es lo que te va a generar el crecimiento económico y te va a permitir pagar esa deuda y seguir creciendo y bajar el desempleo, como un círculo virtuoso. Bueno, vamos un poquito más para adelante. Esto es el mataburro. Argentina. La próxima. Esto solamente son las últimas recesiones que hemos tenido. Nosotros en la Universidad Nacional Moreno hacemos un informe de coyuntura que lo hacemos cada 3 meses y el título de este fue un poco: estamos atravesando la recesión más importante del siglo. Es cierto, porque el siglo es hace muy poco que estamos, ¿no? Pero la recesión que hoy estamos marcando, que es esta que está acá, la de 2018-2019, acá tenemos la recesión del 2009, del 2012, del 2014 y las 2 de Macri. Piensen que Macri va a tener otro récord: hacer que la Argentina haya caído 2 años consecutivamente y 3 años de sus 4 de mandato. Esta es la actual. Esta es la del 2000, la nuestra del 2009. Estas son las nuestras de acá del 2012 y 2014. Y esta es la de Macri del 2016. ¿Cuál es la diferencia con las nuestras? Bueno, esta es la más, tal vez no cayó tanto como con la crisis internacional, pero va a ser mucho más lo que los economistas dicen en L. Caíste y te mantuviste acá abajo, en L. No, ellos decían, no, caemos y rebotamos enseguida. No pasó ni va a pasar. Acá tenemos varios trimestres de caída. La diferencia con la nuestra, del año 2014, la devaluación de Kicillof, que pasó el dólar de 6 a 8, fue que a partir de marzo a abril se hicieron un montón de políticas contracíclicas, entre ellos precios cuidados, obra pública, etcétera, que hizo que la economía rebotara y creciera. ¿Cómo salimos? Con políticas de demanda, con políticas de meterle plata en el bolsillo a la gente sin desmadrar las cuentas fiscales. ¿Por qué no pudimos seguir haciendo eso? Por un tema de dólares. Se nos habían terminado las reservas porque se acuerdan que
el compañero Redrado se amotinó, se atrincheró en el Banco Central y decía, no, las reservas son mías, no quería pagar deuda con reservas. Bueno, no sé si es para esta charla, pero bueno, nosotros nos bajamos mucho las reservas, eso aumentó, digamos, la fragilidad financiera internacional, y como no podíamos salir a tomar deuda por el tema fondos buitres, tuvimos que poner el famoso cepo cambiario, que fue una medida, digamos, mala en lo político, pero buena porque pudimos entregar el gobierno de la mejor forma posible. Tomamos, acá tenés la llave, la casa esta casa está bien, está un poquito caída de pintura, pero bueno, con 2 o 3 cosas la puedes arreglar. Bueno, lo que hizo fue prenderla a fuego. No sé cómo voy de tiempo, pero... bueno, vamos a la próxima. No, esto es... Bueno, lo voy a tratar de explicar. Este gráfico lo ponemos siempre en términos de por qué crece la economía argentina. Porque yo también en el inicio de la charla puse que hay un tema teórico, no sé si teórico o ideológico. El gobierno piensa que la economía crece por la confianza que se genera, vienen las lluvias de inversiones y a partir de las lluvias de inversiones crece la economía. Y no pasó, y vamos a demostrar que ellos mismos en el año 2017 no respetaron su propia ideología. ¿Qué era la lluvia de inversiones? Que no llegó nunca. Bueno, nosotros somos rubios de ojos celestes, somos promercados, cerramos con los fondos buitres, van a caer las inversiones para que la Argentina empiece a crecer, eso va a generar empleo y vamos a hacer un crecimiento sostenible, no como el de los zaparrastrosos, que era un crecimiento y la fiesta y no sé qué cosa. Bueno, no pasó. Por eso yo creo que la gente, ahora que antes nos daba y ahora dice, che, bueno, no estábamos tan mal, está viendo eso. Y digo, bueno, no estábamos tan mal, y no me eché la culpa de todo a mí, que somos vagos, que estábamos por el doble de nuestra posibilidad, de que nos regalaban todo. Bueno, eso vos podés mentir un tiempo, no todo el tiempo. Esto es lo que nosotros decimos con este gráfico, es que la única forma que crece la economía es a partir de los componentes de la demanda. El consumo principalmente, la inversión, el gasto público y las exportaciones. En el caso argentino, lo vamos a ver, el 70% del Producto Bruto Interno es el mercado interno. Entonces, si vos ponés fichas ahí, empiezan a desplegarse los motores de crecimiento, como vamos a ver. Entonces, este gráfico dice más o menos lo siguiente. Bueno, que la demanda agregada, o sea, los componentes del consumo autónomo, el consumo inducido, etcétera, hacen crecer la economía. Y porque crece el PBI, se empiezan a desplegar un montón de cosas. Crece el empleo, el salario real, etc. Para estos muchachos es al revés. Hay que achicar el consumo para que haya ahorro. Y ese ahorro se transforma en inversión y ahí empieza el círculo virtuoso. No pasó, ni con ellos pasó. Ahora vamos a ver que no pasó ni con ellos. ¿Se entiende cuál es la diferencia teórica? Ellos dicen, para que una economía crezca hay que bajar el consumo, hay que hacer un ajuste para que la guita no se la gasten los negros. Ese ahorro va a los bancos, mágicamente se transforma en inversión. Esa inversión genera empleo, etc. Y ese es un crecimiento fetén, no como estos negros del populismo. Bueno, yo me pregunto, ¿hablaron alguna vez con un empresario? ¿Hablaron alguna vez con un comerciante? ¿Vos vas a invertir si no te crecen las ventas? Bueno, esa batalla hay que ganarla ideológicamente, porque yo salgo de acá, vamos allá, escuchamos la televisión y dicen, no, hay que seguir ganando confianza, las expectativas, dejate de joder. Acá lo que hay que hacer es que la economía empiece a crecer, sin desmadrar las cuentas fiscales porque no tenés cómo financiarla, pero poner la guita de un lado al otro y vas a ver cómo esto empieza a salir. Entonces, diferencia ideológica. Nosotros pensamos, y lo podemos comprobar, no sé si traje la filmina, que cada vez que crecen los salarios reales, o sea que los salarios le ganan la inflación, la economía crece. ¿Qué pasó en el año 2017? Eso, ahora lo vamos a ver. Vamos a la próxima. Bueno, esto no se ve nada a esta altura, pero bueno, acá lo que yo puse es el año 2017. ¿Qué pasó en el año 2017? El crecimiento fue del 2,9%, el consumo creció el 3,6%, la inversión el 11%, el gasto público el 2%,
las expos casi no crecieron y las importaciones sí crecieron mucho porque la economía empezó a crecer. Entonces, si vos mirás el año 2017, ves que los salarios, un poquito, pero le ganaron a la inflación. Hubo créditos Argenta para los jubilados, para los beneficiarios, beneficiarios de la asignación por hijo, obra pública, muchísima obra pública. Entonces, lo que pasó fue que este 2,9 tiene que ver con que aumentó el consumo, aumentó el gasto público, y estas dos variables hicieron que aumentara la inversión. La inversión va atrás del consumo. No vas a, o sea, nadie va a invertir en un país que se estaba desplomando. Vos vas a invertir en un negocio cuando ve que no entra nadie. Vos le vas a decir al intendente de tu pueblo, che, bajámelo, el intendente viene y dice, te bajo los impuestos para que vos, porque veo que no tenés gente acá en el boliche de la esquina, entonces te bajo los impuestos, así te doy un préstamo para que vos compres una nueva una heladera nueva, etc. Bueno, dice el tipo, agarra el préstamo, le bajaron los impuestos. Al otro día va el intendente y le dice, che, ¿qué pasó acá? No, digo, ¿cómo voy a invertir en esto? Si tengo la misma cantidad de gente que antes. Yo voy a invertir cuando tenga a la mañana y la tarde y la noche todas las sillas, todas las mesas con gente, que te voy a pedir utilizar el espacio público para poner mesas afuera. O sea, en un proceso para atrás, el tipo va a decir, ¿me bajaste los impuestos? Bárbaro. ¿Me diste un préstamo blando? Me lo encanuto. No compraste la heladera, nada, pero obviamente es así. Bueno, acá pasó lo mismo. Bajaron los impuestos. Préstamo no le dieron a nadie, pero le bajaron los impuestos y los tipos no invirtieron más. Pasó con el tema del campo. ¿Qué inversión va a haber si hubo una sequía? Sigamos. Los tipos van a invertir si le crece la demanda. Si venden más van a invertir. Por eso es lo que nosotros hicimos y tenemos que hacer es justamente eso. Bueno, y acá yo lo que decía era justamente, esto es el presupuesto, pero no se ve nada, así que no le demos bola. Lo que quiero que quede claro, otra diferencia muy grande es esta. Para nosotros, el consumo genera la inversión. Y está comprobado porque hasta ellos mismos hicieron eso. Aumentaron el consumo y el gasto público y aumentó el crecimiento, aumentó el PBI y eso hizo que los tipos dijeran, me aumentó la demanda, invierto. Está bien, no vino una lluvia de inversiones, pero en el 2017... a los tipos les alcanzó para decir lo peor ya pasó, vinieron los brotes verdes, ganaron las elecciones y chao. La próxima. Bueno, esto es lo que yo le quería mostrar, es la última que voy a mostrar, le puedo ir más rápido. Esto es el año 2010. Acá estábamos nosotros con los salarios reales. Acá cayó el salario real en todo el 2016, la economía cayó. Acá subieron los salarios reales, la economía creció. Y acá estamos en el 2018 y acá estaremos en el 2019, la economía va a caer, no la compensamos con nada. Entonces, para que crezca la economía no hay que hacer magia, pedirle a los inversores extranjeros que vengan, sino que hay que ponerle plata en el bolsillo a todos nosotros y más a los sectores populares que son los que más gastan, que gastan todo su ingreso en consumo. Y esto de la inversión extranjera, hay que decirle también al presidente, que no le vamos a pedir que lea historia económica, pero algunos de los muchachos de la Universidad de Itela la tendrían que ver, que la Argentina, salvo un par de años del gobierno de Frondizi, donde vinieron las automotrices, etc., nunca creció por la inversión extranjera directa, nunca. La dictadura, nosotros, cualquiera, el crecimiento siempre es el empuje del consumo interno. Ni las exportaciones que te pueden ayudar a financiar el déficit externo, ni es la inversión por sí mismo, o sea, la tasa de ganancia, es los salarios, son los salarios, estúpido, eso es lo que tiene que aumentar. Dale, ¿qué más tengo acá? Pasalo. Este es el último que es buenísimo. Este es el riesgo país de la Argentina y de todos los países emergentes. Los países cercanos a nosotros. Bueno, todos los países están en 400, nosotros en 800 y estamos por acá. O sea, no hay crisis internacional. En todo estás vos. Y estas son las devaluaciones de la moneda durante el año 2018 de todos nuestros países vecinos, emergentes, aún este que está acá, que es Turquía, que después, ¿se acuerdan que la culpa era de Turquía? No, Turquía, hijo de puta, los turcos. Los turcos
se acomodaron, devaluaron muchísimo, pero los únicos que están por arriba somos nosotros. En todo estás vos. Y a ver qué más tengo. ¿La próxima? Bueno, esto es una cosa para los economistas. Estas eran las estimaciones de todas las consultoras que dieron allá por fines del 2017. Son todas de ellos. ABC, que es la consultora de SICA, del ministro SICA. Analítica, que es de Ricardo Delgado. Banco Galicia, Banco Supervil, Barclays, BBR, Fideicomiso, Ecogo, Ecolatina, que es de La Baña, Econométrica, Banco. Bueno, todos se van copiando y dicen las mismas cosas, que en el año 2018 el PBI iba a estar más o menos en 20, 21, la inflación en 20 también, y el PBI va a crecer entre el 3 y el 4%. La realidad la conocemos todos. El dólar a 40, la inflación al 40, 50, y el PBI cayendo el año pasado al 2,5 y este año al 2,5. Así que estos muchachos se ganan la vida bastante fácil, porque están en todos los canales de televisión, tienen todos los clientes, pero ¿por qué los clientes le pagan a tipos que dicen esta zaraza? Porque defienden sus intereses. Entonces, con esto están defendiendo sus intereses. ¿Qué le importa al empresario? Tener una horda de gente que pida que bajen el gasto público y que bajen los impuestos. Estos vienen a eso, a bajar los impuestos, a bajar el gasto público, vendiéndolo como la panacea a todos los demás problemas. Bueno, nosotros demostramos que la panacea viene por otro lado. No te digo desmadrar ningún gasto, ni endeudarse a lo perro, pero sí saber que el problema no es tanto el numerito del déficit, sino cómo está compuesto ese gasto, a dónde va y si lo podés financiar o no. Lo que pasa hoy en Argentina es que no se puede financiar ningún déficit, ni el externo ni el fiscal. ¿Por qué? Porque en todo estás vos. Muchas gracias. Un caníbal de mi estilo.